Hola muchachos, en el video de hoy vamos a hacer un repaso respecto del tema de razonamiento automatizado. La idea detrás del razonamiento automatizado es determinar en base a un conjunto de sentencias lógicas que sabemos que son verdad, si es que otra sentencia lógica, en este caso por ejemplo S, es también verdad dado lo anterior. ¿Ya? Y hay dos grandes formas de determinar esto, una mucho más eficiente que la otra. La primera forma, que es determinando el valor de verdad de las sentencias, implica crear lo que se llama las tablas de verdad, ¿ya? Donde la idea, como vimos en clases, es enlistar todas las posibles interpretaciones de las variables correspondientes a lo que nosotros sabemos, ¿ya? Y la pregunta es, en aquellos casos en que todo lo que nosotros sabemos, en este caso por ejemplo PQR, que se nos dio como algo que ya se sabe que es verdad, ¿cierto? En esos casos S es también verdad o no. Si en todos los casos en que por ejemplo PQR en esta tabla de verdad es verdad y S también es verdad, entonces podemos concluir que S es consecuencia lógica de lo que sabemos, en este caso PQR. Si no en todos los casos en los cuales PQR es verdad, S es verdad, entonces tenemos una contingencia, así que puede ser en algunos casos verdad, en otros no verdad. En la sentencia S, en esos casos es satisfacible. Y por último, si en todos los casos entonces en que PQR es verdad, S es falso, entonces tenemos que la sentencia es insatisfacible, que no es consecuencia lógica. Entonces, solo en el caso en el que siempre que lo que se sabe es verdad, lo que se quiere determinar como consecuencia también es verdad, solo en ese caso se puede decir que es consecuencia lógica, ¿ya? El problema con este método, como vimos en clases, es que puede ser muy engorroso y computacionalmente muy caro cuando el número de variables es muy grande, ¿ya? Por lo tanto, entonces habíamos visto otros dos métodos de determinar consecuencias lógicas, y esos métodos son utilizando distintas reglas de inferencia, como por ejemplo modus ponens, modus tollens, y también la regla de resolución. ¿Ya? La regla de inferencia, vimos un conjunto de ellas en clase, donde la idea es entonces, en base a lo que nosotros sabemos, qué nuevas sentencias podemos generar y esperar que alguna de estas nuevas sentencias corresponda a lo que queremos determinar. Es decir, que si en base a PQR, utilizando la regla de inferencia como modus ponens, silogismo, etc., eventualmente generamos S, entonces decimos que S es consecuencia lógica de lo que ya sabemos, del conjunto PQR, ¿ya? Si no podemos generar S, entonces no podemos decir que S sea consecuencia lógica. Ojo que no es lo mismo decir que S no es consecuencia lógica de PQR a decir que S es falso. Ya debemos recordar la diferencia. Por último, vimos en clase la regla de resolución, que es un método de inferencia general, corresponde a una sola regla de inferencia, donde la idea es, primero, pasar las sentencias a un cierto formato que llamamos forma normal conjuntiva, y una vez que la sentencia esté en forma normal conjuntiva, podemos empezar a hacer resolución entre estas sentencias, cuando un par de ellas tiene un literal que está negado en una de ellas y positivo en la otra, ¿ya? Donde se genera la unión de las literales restantes de ambas sentencias. Generalmente cuando proponemos el uso de resolución es en base a determinar si una cierta sentencia, por ejemplo S, es consecuencia lógica de un conjunto de sentencias anteriores. Para esto, además de pasar lo que ya sabemos a forma normal conjuntiva, debemos incorporar lo que queremos determinar si es verdad o no, si es consecuencia lógica, perdón, o no, pero negado al conjunto de sentencias que ya sabemos que es verdad. Y mediante demostración por refutación, entonces la idea sería llegar mediante resolución a la cláusula vacía. Si llegamos a la cláusula vacía, entonces hemos demostrado que en este caso S es consecuencia lógica de PQR. Si no podemos llegar a la cláusula vacía, entonces no podemos determinar que S sea consecuencia lógica de PQR. ¿Ya? No es consecuencia lógica. Esos son los dos métodos generales donde el uso de reglas de inferencia se puede dividir en reglas, digamos, heterogéneas, por decirlo de alguna forma, y la regla de resolución, y el método de tablas de verdad. ¿Okay?
cuando en la tarea o en el certamen aparezcan preguntas respecto a demostrar cierto argumento, a menos que se les indique explícitamente que deben utilizar resolución, entonces pueden utilizar cualquier método. Solo cuando se les dice explícitamente utiliza resolución, deben ustedes entonces demostrar utilizando refutación con la regla de resolución. ¿Okay? Eso como breve repaso de lo que son métodos de razonamiento automatizados. La idea entonces es que de manera automática, ¿cierto?, un conjunto de sentencias pueda generar más sentencias que son derivadas como inferencia y puede determinar la validez o la consecuencia lógica en base a otra posible sentencia lógica que se nos haya dado. Finalmente, lo que quería repasar es la pauta del ejercicio evaluado 1, la cual está en pieza, pero que podemos ver a continuación. La primera pregunta dice: convierta la siguiente expresión proposicional a forma normal conjuntiva, FNC. La sentencia está aquí. Lo que debemos hacer aquí es primero eliminar el conectivo principal, por decirlo de alguna forma, que es esta implicancia, utilizando la equivalencia lógica de que A implica B es igual a no A o B, que básicamente convierte todo esto en un no, todo esto o todo esto. Luego, ya que tenemos una negación afuera de un paréntesis, debemos utilizar De Morgan para introducir la negación. Recuerden que en forma normal conjuntiva no puede haber una negación fuera de un paréntesis para más de una variable. Entonces utilizamos dos veces esta sentencia, método, esta equivalencia, de Morgan, para introducir la negación aquí y aquí. Y finalmente nos queda esta sentencia, que si bien tiene un conectivo tipo conjunción, vemos que lo que hace es unir dos sentencias, dos cláusulas, por decirlo de alguna forma, en forma normal disyuntiva. Por lo tanto, utilizando distributividad de la disyunción sobre la conjunción, entonces finalmente terminamos con dos sentencias, donde cada una de estas está en forma normal conjuntiva. Ojo que si la conjunción hubiese aparecido acá adentro o aquí, no podríamos haber hecho esa separación. Eso es el ejercicio 1. El ejercicio 2 nos pide convertir el conjunto de sentencias de forma normal conjuntiva y demostrar esta sentencia usando resolución. Además, debemos mostrar los pasos de la demostración, es decir, no basta con decir que finalmente se genera la cláusula vacía, tenemos que ir paso a paso, ¿ya? Y una resolución a la vez, ¿ya? Entonces, primero, como dijimos que vamos a utilizar resolución, esto se hace mediante demostración por refutación. Negamos lo que queremos demostrar y lo agregamos a lo que llamamos la base de conocimiento o lo que ya sabemos que es verdad. Esto negado corresponde a esto y que ya está en forma normal conjuntiva. Entonces ahora pasamos estas sentencias a forma normal conjuntiva, ¿cierto? Esto corresponde a no A o B o C, es decir, A o B o C. Ojo que aquí el paréntesis no es necesario por el orden de la prioridad en la que se evalúan los conectivos, pero la disyunción antes que la implicancia. En el segundo caso lo mismo, ¿cierto? Esto se convierte en un no A o B, también en forma normal conjuntiva. Y esto de acá, que quedaría como B o no D, B o D, ¿verdad? Pero negado va a quedar no B o no D, y no D, por De Morgan. Entonces eso finalmente se convierte en dos cláusulas, no B y no D, ¿ya? Junto con lo que queremos demostrar que ha sido ya negado e incorporado a la base de conocimiento o al conjunto de sentencias que ya sabemos que son verdad. Ahora hacemos resolución entre las sentencias primero 1 y 3, ¿ya? En las cuales tenemos por un lado B positivo aquí y negado acá. Entonces nos queda una nueva sentencia, la sentencia 6 en este caso, que va a ser A o C. Luego resolución entre 2 y 3, donde tenemos nuevamente B positivo aquí, negativo acá. Ojo que estamos reutilizando la sentencia 3 para dos procesos de resolución, lo cual es correcto. Eso genera no A. Luego, entre estas últimas dos sentencias, tenemos que A está en una sentencia, en una cláusula positiva, el otro está negativo, así que lo resolvemos, nos genera C. Entre 5 y 8 resolvemos no C y C y nos genera D. Y finalmente entre 4 no D y 9 D nos genera la cláusula vacía. Por lo tanto, C y no D es consecuencia lógica de este conjunto de sentencias. Ya, esa termina la respuesta a esa pregunta. Finalmente la pregunta 3 dice:
Escriba con símbolos las siguientes proposiciones usando las abreviaciones dadas. Primero, las abreviaciones son P, Juan va al supermercado; W, Juan lava la loza; S, Juan trabaja esta tarde; B, es feriado; y R, María va al supermercado. Entonces una sentencia es: Juan irá al supermercado y lavará la loza a menos que sea feriado o él esté trabajando esta tarde. La respuesta es, por un lado, no S y no B, es decir, Juan no trabaja esta tarde y no es feriado, doble implicancia con Juan va al supermercado y Juan lava la loza. Si bien esto no es tan intuitivo, podemos ver que lo que se está diciendo aquí es una relación en ambos sentidos. Por un lado dice que Juan irá al supermercado y lavará la loza siempre que no sea feriado o esté trabajando esta tarde. Y por otro lado dice que cuando no es feriado y no esté trabajando esta tarde, entonces Juan irá al supermercado. Por lo tanto tenemos aquí la doble implicancia. ¿Ya? La segunda sentencia es: ni Juan ni María van al supermercado si es feriado. A diferencia de la anterior, aquí tenemos una implicancia en una sola dirección. Nos dice que si es feriado, ni Juan ni María van al supermercado. Es decir, B implica no P y no R. B siendo es feriado. O sea, si es feriado, entonces ni Juan ni María van al supermercado. No es doble implicancia porque si ni Juan ni María van al supermercado no podemos concluir que es feriado. Puede que pase otra cosa. Solo sabemos que si es feriado, ellos no van al supermercado. Por eso es que la implicancia va solamente en una dirección. Y esa era la respuesta entonces del ejercicio evaluado 1.